Yo creo que la Eucaristía es una locura del Padre. Solamente un loco amor podría entregarnos a Jesús encarnado en el vientre de María Santísima. Solamente el loco amor del Padre y del Hijo podrían hacer que este Hijo encarnado, después de vivir toda la experiencia ministerial de su mesianismo, se nos entregara abundante y amorosamente en la cruz. Y solamente el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu podría hacer que este amor crucificado, resucitado, entregado con abundancia en Pentecostés, se quedara en medio nuestro a través de la gracia del sacramento eucarístico. La Eucaristía es la locura del amor que se ha hecho para nosotros pan, presencia, especie, de tal manera que nosotros, más allá de lo que nuestros ojos puedan percibir, podamos encontrar a través de la gracia, de la fe, la presencia constante de Jesús, que se atreve a decirnos: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La Eucaristía es instituida por el Señor Jesús, quien es la Eucaristía misma, y lo hizo para nosotros en esa noche preciosa, dramática si se quiere, del Jueves Santo, ya cercano al momento de la pasión, al momento de la hora, como dice el evangelista San Juan. El Señor quiso reunir junto a sí a los discípulos como hace una gallina con sus polluelos, y quiso entregarse a ellos. Y lo hizo en el contexto de una cena, de una comida, para que cada vez que los apóstoles se reunieran como una familia a compartir una cena mística, la cena del encuentro con el Señor, pudieran hallarle entre ellos. Ya lo había anticipado el Señor cuando nos había dicho: cuando 2 o 3 o más estén reunidos en mi nombre, yo estaré allí. Pues bien, en la Eucaristía, la comunión de los hermanos y la presencia perenne de su palabra, asistida por la gracia del Espíritu, nos permite encontrarnos con Él. Después de la última cena, después de ese banquete sagrado del Señor con los discípulos, podemos decir que gozamos con la presencia constante del amor que se ha hecho pan y vino. Sabemos que el Señor se queda en la Eucaristía no solo por el momento de la celebración y de la comunión, sino que Él prevalece y permanece en el pan. Y esto lo hace para que cada uno de nosotros podamos acercarnos aquí, al sagrario, y en el sagrario podamos entregar lo mejor de nuestras lágrimas, lo mejor de nuestras risas, lo mejor de nuestras victorias y lo más crudo de nuestros naufragios. El Señor se queda en la Eucaristía para poder consolar a su pueblo. Y el adorador se queda con el Señor para consolar el corazón de su Señor. Qué bueno es pensar en que podamos acercarnos cada vez más a la gracia de Jesús Eucaristía para ser víctimas de amor, para poder victimizarnos en Él, para poder confiarnos en su amor misericordioso y dejar que Jesús descanse en nuestro corazón, que Jesús se quede con nosotros como lo hizo con el discípulo amado. Yo creo que el Señor tiene ansias de estar con su pueblo. Si el hombre tiene hambre de Dios, el hambre de Dios es saciar el hambre de los hombres. Y esa saciedad se da cuando el corazón de la criatura, el corazón del creyente, se encuentra con el corazón del Señor su Dios. Adorar en la Eucaristía es reconocer que Dios siempre ama y que quiso quedarse entre nosotros para que el amor perennemente se manifestara tras el velo del sagrario. Por eso, quien adora en la Eucaristía se sabe profundamente amado y tiene en su corazón las fuentes, los principios necesarios para poder amar a sus hermanos con la misma libertad con que Dios los ama. Bien, Eucaristos es una hermosa palabra, acción de gracias, y aparece en el libro de los Hechos, hablando justamente de cómo agradecer al Señor. Pero para hablar propiamente no de la palabra Eucaristía, sino de lo que significa la Eucaristía, tendremos que dirigir la mirada hacia el momento en el que el Señor está despidiéndose de los discípulos en el contexto de la última cena. Desde allí podemos percibir el momento en el que el Señor está instituyendo este divino sacramento. Fijémonos, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, en los versos del 17
hasta el 18. Dice la Escritura: el primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Jesús contestó: vayan a la ciudad, a casa del tal hombre, y díganle: el maestro te manda decir, mi hora se acerca y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos. Y como fruto de este querer del Señor, el querer de celebrar la Pascua con ellos, instituye la gracia preciosa de la Eucaristía. Se queda con ellos a través del pan transustanciado. Es lo que dice justamente Mateo 26, 26. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella, esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Sabemos que el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas pueden ser mirados bajo una sola óptica, por eso se llaman evangelios sinópticos. Y por eso en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, vas a descubrir una semblanza similar. Vas a descubrir que también allí el Señor se muestra instituyendo la Eucaristía, en Marcos 14, 22. Durante la comida, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias se la entregó y todos bebieron de ella y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por muchos. Y en el Evangelio de Lucas encontrarás también la misma experiencia del Señor con los discípulos. Aquí en Lucas 22, más exactamente en el verso 14, empieza el desenvolvimiento de la cena del Señor con los discípulos. Y luego encontrarás el momento de la institución en el versículo 17. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Estos textos de los evangelios sinópticos muestran claramente el momento de la institución eucarística. Y aunque el Evangelio de Juan no trae este momento de la última cena, sí expresa en su capítulo 6 unas fuertes afirmaciones de Jesús en aquel gran discurso que hemos llamado el discurso del pan de vida, y que es consecuencia del milagro impresionante del Señor al multiplicar el pan y el vino. Me quedo simplemente con dos grandes afirmaciones del Evangelio de Juan en el capítulo 6. Dice allí el Señor: yo soy el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en sí mismo y yo le resucitaré en el último día. Qué preciosa expresión, qué fuerte expresión. Y la encuentras allí en el Evangelio de Juan en el capítulo 6. Es curioso este capítulo 6 porque al final de este discurso, el discurso del pan de vida, viene también el versículo más triste de la Escritura, Juan 6, 66, que dice que después de ese discurso muchos ya no seguían a Jesús, sino que le dejaron. Y con ello parece también mostrarnos proféticamente el Señor que la fe eucarística iba a ser una decisión entre los hermanos. Los que decidieran asumir la presencia de Jesús en el pan y los que quisieran de una manera diferente no asumir la presencia de Jesús en el pan. Y con ello pareciera que la verdad del discipulado descansa justamente en la aceptación de la humillación de Dios, que se queda en la especie del pan para amar a los hombres de una manera mucho más íntima, mucho más cercana e interior. Y esta misma fe eucarística es la que profesa tan impresionantemente el apóstol San Pablo y que queda aquí plasmada en su primera carta dirigida a la comunidad de Corinto. En el capítulo 11 descubrirás todo un apartado a partir del verso 17 que trata justamente de la cena del Señor.
Sin embargo, hay unos textos que son muy incisivos en eso, en 1 Corintios 11:20. Escucha esto: ustedes pues se reúnen, pero ya no es a comer la cena del Señor, pues cada uno empieza sin más a comer su propia comida, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. Y llega a decir incluso en el versículo 23, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Y nos llega a hacer una advertencia el apóstol Pablo. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Y por esta razón, varios de ustedes están enfermos y débiles y algunos han muerto, recordándonos aquí la gran responsabilidad que tiene el creyente al asumir en su propia carne el cuerpo y la sangre de Jesús. Así que no hay lugar a dudas de la presencia amorosa del Señor desde la riqueza del texto bíblico. Y esto es solamente una semblanza de todo lo que durante toda la historia de la salvación el Señor empezará a mostrar como signo, como presencia, como presentimiento de la llegada de la Eucaristía, que es una noticia, un evangelio de salvación, un evangelio sacramental para quien quiere acercarse al pan que se nos es dado como verdadera comida. Así que el pan de la palabra manifiesta el pan de la Eucaristía. ¿Escritura ahí? ¿No? Lucas 24. Son los bloopers, mira. Sí, se me estaba saliendo el Super Saiyajin, pero ya. Ok, espérate pues.